operación de un autobús es un trabajo complicado. Interviene infinidad de elementos. Uno de los más relevantes es el consumo de combustible. No importa que una empresa tenga 10, 20 o más autobuses, sabemos bien que el consumo de combustible representa el gasto número uno para el autotransportista de pasajeros. Como conductores de autobuses podemos generar importantes ahorros en la empresa para la que trabajamos. Solo hay que aplicar la conducción técnico-económica impulsada por la CONAE y la CANAPAC. Actualmente en México, diversas empresas de autotransporte de pasajeros aplican con éxito técnicas para el ahorro de diésel. La más importante es la conducción técnico-económica. Además de permitir a las empresas alcanzar un mejor nivel competitivo en la operación de sus unidades, esta técnica optimiza el consumo de combustible, disminuye los gastos de mantenimiento originados por una conducción sin técnica adecuada y mejora los niveles de seguridad del conductor y de los pasajeros. La conducción técnico-económica se apoya en 4 principios básicos. 1. Conocimiento de la zona verde. 2. Fenómeno del triángulo de fuego. 3. Manejo con pie de pluma. 4. Conservación de la cantidad de movimiento del vehículo. Primer principio. Conocimiento de la zona verde. Para aprovechar al máximo el rendimiento de un autobús de pasajeros, tenemos que conocer las características del motor. 1. La potencia. 2. El torque. 3. El consumo específico de combustible. 4. El rango de revoluciones por minuto óptimo para la operación de la unidad. Este rango se denomina zona verde. Se determina ubicando las revoluciones en las que se obtiene el máximo torque, considerando 200 revoluciones por minuto antes y después de este punto, o la zona donde se mantenga alto el torque. Recordemos que el torque de un motor lo podemos asociar con la capacidad para poder subir una cuesta. A mayor torque, mayor capacidad de ascenso del vehículo. No importando el número de pasajeros o el peso de su equipaje. Cada tipo de motor tiene sus propias curvas características. Por eso, es muy importante que antes de manejar una unidad, conozcamos las gráficas respectivas. Segundo principio, el fenómeno del triángulo de fuego. El triángulo de fuego consiste en la combinación de 3 elementos, que son 1. El calor que se genera en el motor. 2. El oxígeno que se toma del aire. 3. El combustible. Para que el triángulo de fuego se entienda mejor, analicemos el ciclo de un motor de combustión interna que comprende 4 fases. En la primera fase se absorbe aire hacia la cámara de combustión. En la segunda, llamada de compresión, el aire se comprime a una fracción de su volumen original, lo cual hace que se caliente a más de 300 grados centígrados. Al final de esta fase, se inyecta combustible vaporizado dentro de la cámara de combustión, produciéndose el encendido a causa de la alta temperatura del aire. En la tercera fase, la de potencia, los gases, producto de la combustión, empujan el pistón, transmitiendo la energía al cigüeñal. La cuarta fase
es la llamada de expulsión de los gases producto de la combustión. Tercer principio. Manejo con pie de pluma. El combustible generalmente es proporcionado por el acelerador y depende de la posición que tiene el pie sobre este mecanismo. De este modo, el conductor del autobús es quien determina la cantidad de combustible suministrada al motor. La forma en cómo pisamos el acelerador repercute tanto en el consumo de combustible como en la potencia y la emisión de contaminantes. Por ejemplo, si aceleramos a fondo, se inyecta una cantidad mayor de combustible, pero gran parte de este no se quema completamente y sale por el escape en forma de hollín o humo negro. Esto se conoce como pie de plomo. En cambio, si aceleramos de manera gradual, el combustible se mezcla mejor con el aire y se quema de forma correcta. A esto se le denomina pie de pluma. Antiguamente, los motores desarrollaban el torque máximo a mayores revoluciones. Además, para facilitar los cambios en la transmisión, se recomendaba manejar a altas revoluciones. En los motores actuales, el torque máximo se desarrolla a menores revoluciones y las transmisiones tienen sincronizadores, por lo cual no se requiere manejar a altas revoluciones. Incluso puede resultar contraproducente excederse en las revoluciones, ya que el torque disminuye y el motor puede sobrecalentarse. El torque también se relaciona con la posición de la palanca de velocidades. Por eso, es importante el cambio progresivo de velocidades. Los operadores que no se han capacitado en la conducción técnico-económica generalmente realizan los cambios de velocidad a las revoluciones gobernadas del motor, esto es, pisando a fondo el acelerador cada vez que realizan algún cambio. En la actualidad, esto ya no aplica, ya que podemos hacer los primeros cambios de velocidad a más bajas revoluciones, permitiendo incrementar poco a poco las revoluciones del motor hasta que los últimos cambios los realicemos dentro de la zona verde y así alcanzar la velocidad deseada. Cuarto principio. Conservación de la cantidad de movimiento. Existen conceptos sencillos que debemos tomar en cuenta para mejorar nuestro manejo. Cuando un vehículo se mueve, consume energía. Y esa energía la toma del combustible. Cuando frenamos, se pierde esa energía. Cuando aceleramos, se suministra combustible. Por lo tanto, una forma sencilla de ahorrar energía es mantener una velocidad constante. Esto se puede realizar al aplicar la anticipación y el manejo a la defensiva. Si manejamos en ciudad, en una ruta determinada, seguramente ya conocemos la ubicación de los semáforos, incluso la duración de las luces. Al llegar a un semáforo que está en rojo, podremos dejar de acelerar para permitir que la inercia frene el vehículo sin usar los frenos. Con un poco de experiencia y con las medidas de seguridad adecuadas, podremos acercarnos al semáforo cuando éste haya cambiado de color y así continuar el camino. Al hacer lo anterior, se podrá mantener la misma marcha acoplada con una aceleración gradual, lo que generará el consumo mínimo de combustible. En carretera, apliquemos el mismo principio. Cuando nos acerquemos a un tope, a un paradero, a una población o crucemos por una caseta de peaje, recordemos, en estas maniobras se debe buscar la conservación del movimiento para lograr el ahorro de energía, pero sin sacrificar nuestra seguridad y la de los pasajeros.
los 11 principios prácticos para ahorrar combustible y hacer su manejo más seguro. Ahora compartiremos algunos consejos prácticos para ahorrar combustible y hacer nuestro manejo más seguro. 1. Al encender el autobús, no lo aceleremos para calentarlo. Esto, además de desperdiciar combustible, provoca un mayor desgaste del motor y genera mayor contaminación. En un vehículo de gasolina, con 1 minuto es suficiente, mientras que en un vehículo a diésel, basta con el mismo tiempo que se utiliza para llenar los tanques de aire del sistema de frenos. 2. Al iniciar la marcha del vehículo, arranquemos en la primera velocidad. Esto facilita el despegue y le cuesta menos trabajo al motor iniciar el movimiento. Además, se alarga la vida del embrague o clutch. 3. Al hacer los cambios de velocidad, no debemos acelerar a fondo para facilitar el cambio. Esto ya no es necesario, ya que las transmisiones actuales tienen sincronizadores. 4. Evitemos hacer aceleraciones bruscas. Así, reducimos el gasto de combustible, aumentamos la duración de los neumáticos y hacemos nuestro manejo más seguro y con menor nivel de estrés. 5. No excedamos los límites de velocidad. Recordemos que la unidad tiene un alto peso bruto vehicular y requiere de una mayor distancia para frenarla. Apliquemos la regla de los 4 segundos de esta manera. Escojamos un anuncio o arbusto sobre la carretera. Cuando el vehículo que vaya delante de la unidad pase por ese anuncio, empecemos a contar 1101, 1102, 1103 y 1104. Si nuestro vehículo pasa por el anuncio antes de terminar de contar, estamos demasiado cerca. Si existe lluvia o nos encontramos en situaciones adversas, entonces apliquemos la regla de los 8 segundos. 6. Manejemos en la zona óptima de nuestro motor. Está marcada en el dispositivo de registro gráfico de velocidad en color verde. Si tiene alguna duda al respecto, consulte, en su momento, el manual de uso de la unidad. En caso de no tenerlo, tratemos de manejar a las velocidades legalmente permitidas, tanto en la ciudad como en carretera. 7. Procuremos manejar en las últimas relaciones de la transmisión. Si el vehículo tiene 10 velocidades, tratemos de manejar en la 10ª velocidad y en el rango óptimo de operación, siempre y cuando el camino y la carga lo permitan. 8. En una pendiente ascendente, realicemos un cambio regresivo. Esto es, si vamos en 5ª velocidad, cambiemos a 4ª, solo si las revoluciones descienden de la zona verde. Con esto incrementamos la capacidad de ascenso. Posteriormente, aceleremos de manera progresiva para mantenernos en el rango óptimo de operación del motor. 9. Antes de llegar a un semáforo, dejemos de acelerar. Esto reduce la velocidad del autobús y hace nuestro manejo más seguro. 10. No mantengamos el motor encendido sin causa justificada. Un motor trabajando sin que la unidad se mueva produce mucho desperdicio de combustible y sufre mayor desgaste. Además, puede generar la carbonización de las cámaras de combustión. 11. No nos confiemos. A pesar de nuestra experiencia como conductores de autobuses, debemos estar preparados para cualquier imprevisto. Recordemos que no todos tenemos la misma experiencia. Mantengámonos alerta. Para las empresas, en la mejora de las condiciones laborales y, en consecuencia,
en un beneficio general para las familias. Además, ahorrar combustible también beneficia a la sociedad en su conjunto al reducir los niveles de contaminación. La Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo, CANAPAT, y la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, CONAE, estamos comprometidas con el ahorro de combustible para el mejoramiento del medio ambiente, la optimización de los recursos en las empresas de autotransporte de pasajeros y la seguridad de los usuarios, entre otros aspectos que se derivan de una adecuada conducción técnico-económica. Para lograrlo, en ambas instituciones realizamos esfuerzos conjuntos, pues además de producir este material videográfico, programamos cursos de capacitación para el ahorro de energía en aulas y a bordo de autobuses, donde profundizamos en los principios mostrados en este video. El conductor profesional de autobuses maneja la defensiva y aplica la conducción técnico-económica. Hazlo tú también.